Ya de regreso, seguimos aquí en Brújula Empresarial en este segundo segmento de esta hora. Les digo y les recomiendo que busquen lápiz y papel porque ahora tenemos también un tema sumamente bien interesante. Esta tarde nos acompaña la señora Joana Isbel González, quien es periodista del Nuevo Día de Puerto Rico, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Joana Isabel. Gracias, Lourdes. Gracias. Bienvenida. Gracias. Joana Isbel tiene una trayectoria sobre más de 20 años, específicamente en todo lo que envuelve el área de desarrollo de la pequeña y mediana empresa, lo que son las pymes, cubriendo, ¿verdad?, diferentes reportajes relacionados pues al ecosistema empresarial, ¿verdad que sí? Llevamos un tiempo en negocios de Nuevo Día. Antes lo hicimos para Caribbean Business, pero ya llevamos bastante tiempo en el Nuevo Día y allí, junto con el equipo de colegas, pues intentamos contar lo que sucede, ¿verdad?, en el quehacer económico y empresarial de Puerto Rico y a nivel internacional cuando así se requiere. Así que llevamos un tiempito, sin duda. Ay, pues para nosotros estamos bien contentas de tenerte, porque honradas. Obviamente y honrada, ¿verdad? Porque tener una persona con ese conocimiento que sé que vas a aportarnos mucho en esta tarde. Sabemos, ¿verdad?, que las empresas hemos estado atravesando por un desafío. Y esto pues a nivel de todas las organizaciones, ¿verdad? Yo no conozco ninguna que no haya sido impactada y máxime, ¿verdad? Han tenido que adaptarse a unos cambios dentro de todos los aspectos de cómo operan y trabajan con sus clientes, la forma de brindar sus servicios, con algunas que tienen las herramientas, otras que no hemos tenido, ¿verdad? Porque esto nos ha impactado de una manera, y pues me refiero en todo este sistema de la pandemia, ¿verdad? Bueno, desde antes. Desde mucho antes, porque hemos tenido, ¿verdad?, situaciones bien críticas a nivel como país que hemos venido atravesando. Y pues las empresas no han sido esa excepción. Específicamente, como estás en esta área comercial, a mí me gustaría ver desde el punto de vista, ¿verdad?, como todo periodista, dentro de esa objetividad que les caracteriza, que estás viendo distintos ángulos, ¿verdad?, de empresas a las que he tenido la oportunidad de hacerle, ¿verdad?, de cubrirle en tus reportajes. ¿Cómo es la realidad y los retos de las pymes en Puerto Rico? ¿Cómo lo estás viendo? Pues la verdad es que tengo que decirte que cuando uno lleva tantos años escribiendo del sector empresarial y de la economía de Puerto Rico, hay unas cuantas palabras populares que nos vendrían muy bien. Son unos bragaos, para empezar, ¿no? Yo creo que, y esto quizás pasa desapercibido, pero cuando uno habla con personas que tienen que ver con financiamiento, gestión de activos, personas que también se dedican a aportar capital, ¿no?, en ciertos proyectos empresariales, esta es una clase empresarial que se ha mantenido de pie después de una pandemia, después de los terremotos, después de 2 huracanes, después de todos los huracanes que podamos pensar políticamente y contributivamente hablando, de un cambio de gobierno, ¿verdad?, forzado por un reclamo ciudadano. Y si a eso le añadimos el hecho de que en Puerto Rico como tal no ha habido una cultura de fomento a la actividad empresarial, pues la palabra que cabe para grandes y chicos es que son unos bragaos, ¿no? Y tengo que decir, ¿verdad?, porque muchos de nosotros tenemos cerca empresarios o somos empresarios, ¿verdad?, o porque somos asalariados, pero apoyamos a alguien en una empresa o viceversa, ¿no? Y lo que uno percibe de la gran mayoría de las empresas en Puerto Rico, sean grandes, sean pequeñas o sean medianas o microempresas, es que hay un deseo de no quitarse, de innovar, de hacer su aporte. Y eso a mí me parece que habla muy bien porque, y esto puede sonar un poco chocante, porque precisamente cuando uno conversa con todas estas personas dedicadas a invertir,
dicen, wow, en la clase empresarial de Puerto Rico hay muchos ejemplos donde la resiliencia se convierte en un valor añadido de la operación empresarial. Es decir, quizás debo aportar o invertir en una empresa puertorriqueña porque es que están de pie, así estén 80 horas sin luz. Ahora mismo tenemos una situación, ¿verdad?, donde nos hemos visto, o sea, la isla otra vez, segundo incidente, masivamente, o sea, sin energía, pero ahora ya llevamos un montón en el pasado año. Pero la realidad es que todavía hay muchos sectores que están sin energía eléctrica. Así es. Eso es así. O sea, y continuamos ahí, seguimos brindando servicio. Sí, a mí también otra cosa que vale la pena decir, y aquí quiero hacer hincapié en la labor que durante muchos años también ha hecho la colega Marian Díaz, que es la que también ha estado por mucho tiempo cubriendo a las pymes más cercanamente. Es tan interesante, tan aleccionador e inspirador escuchar todas estas historias, ya sea de empresas familiares que están en un proceso de sucesión, como de profesionales que dejaron la oficina para irse al campo y convertirse en agricultores y agroempresarios, como entrevistarte a un ingeniero que de repente ha desarrollado esta solución puertorriqueña para que los supermercados de Puerto Rico no les falten productos en las góndolas, y ese producto es tan eficiente o tan bueno que hoy está precisamente en 4 mercados fuera de Puerto Rico. Uh-huh. Entonces, lo que eso denota es que existe un potencial que yo creo que apenas estamos descubriendo, y en parte es por motivos históricos, ¿verdad? Es importante entender que la tesis económica de Puerto Rico no es una tesis que primó o favoreció al empresario local. Uh-huh. Eso no existía, así que nosotros tenemos que quizás empezar diciendo que las empresas en Puerto Rico casi son como infantes, históricamente hablando. Si uno mira la historia de Puerto Rico, luego de que se desarrolla el programa de industrialización, ¿verdad? Y si miramos antes de eso y pensamos en lo que sucedió durante el tiempo del Imperio Español y posteriormente la transición después de la invasión de los Estados Unidos, ahí no había potencial o no había necesariamente un reconocimiento de una actividad empresarial nativa. Es decir, tú puedes tener trueques, sin duda, había comercios y todo lo demás, ¿no? ¿Quién quizás no recordaría el colmadito de la esquina en cualquier campo en Puerto Rico, verdad? Lo comentaba. Sí. Y pues sí, esas son maneras de gestionarnos, y sin duda eran atisbos de lo que es actividad empresarial. Pero en realidad en Puerto Rico no se concibió eso hasta la década del 70. Es decir, para el 1947, cuando se traza la tesis de Manos a la Obra en Puerto Rico, lo que se planteaba era: necesitamos atraer capital extranjero, uh-huh, entiéndase estadounidense, y necesitamos un fomento total y pleno hacia la industria. Eso era lo que básicamente era, el día a día de esa economía de mediados del siglo XX. Y no es hasta la década del 80 que en realidad comienza a plantearse desde la política pública del gobierno que tiene que haber, y voy a utilizar aquí un concepto muy interesante. Esto es algo que leí en un informe de la Junta de Planificación y que lo tengo conmigo. No es hasta casi la década del 80 que en Puerto Rico comienza a utilizarse el concepto de balance empresarial. Es decir, tenemos un enclave estadounidense, un enclave industrial grande, importante, pero no es hasta ese momento que alguien dice: caramba, pero es que como que aquí debe haber unas empresas locales que, uh-huh, también deberían ser parte de esta actividad económica. Y es tan interesante porque no es hasta ese momento en el cual se hacen o se aprueban leyes dirigidas a insertar un poquito el concepto del empresarismo local en todo lo que es la tesis de desarrollo, las estrategias de política pública de un gobierno. De hecho, cuando nosotros miramos nuestra realidad, no es hasta este siglo que hay leyes específicas dirigidas a promover o a incentivar
pequeños empresarios en Puerto Rico, empresas nativas en Puerto Rico, empresas con capacidad de exportación, y lo digo porque no es hasta ahora, uno no lo puede ni creer. Y todavía hay mucho que añadir, a la política pública en cuestión de por qué yo tengo que comprar una empresa grande, si hay locales aquí que tienen el mismo producto, tú estás moviendo la economía de Puerto Rico, porque entonces tengo que ir a empresas grandes, si lo local, lo de aquí primero lo podemos tener. Totalmente de acuerdo, pero volvemos, ¿no? Si venimos si lo que tenemos en el radar, si lo que nosotros tenemos en nuestra posibilidad de desarrollarnos es esta empresa estadounidense o este capital extranjero, porque lo que necesitamos es traer a empresas por invitación, ¿verdad? La plétora de incentivos contributivos que tenemos no es otra cosa que eso, pues se hace muy difícil que posteriormente tú comiences a darle apertura a las firmas locales, las empresas locales. De hecho, es muy interesante porque cuando lo pensamos, no es hasta que la economía de Puerto Rico evoluciona hacia el sector de los servicios que entonces comienzan a brillar muchas de las empresas que hoy son, como les diría, muy familiares, ¿no?, para nosotros. Entonces es increíble porque no estamos hablando únicamente de servicios, y cuando hablamos de servicios, si usted sabe que tenemos, vamos, el salón de belleza, el colegio, vamos, el lugar donde usted va y cena con su familia, o cuando usted va, ¿verdad?, los que se vayan a disfrutar esta semana en algún parador o en algún lugar en Puerto Rico, pues pensamos en eso en términos de servicios, pero lo cierto es que aquí hay también pequeñas, medianas empresas que son industrias, que producen y manufacturan productos de calidad mundial y que parecen todavía joyas escondidas. Uno las encuentra, uno las disfruta cuando las ve y dices, caramba, pero si esto tiene una capacidad de transformación a nivel internacional, y no necesariamente tienes los apoyos ni tienes el marco institucional para hacer factible que esa empresa vaya hacia el segundo nivel o al tercer nivel. Y bueno, pues esa es quizás una de las lamentaciones, pero al mismo tiempo es una de las oportunidades, probablemente la más trascendental, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención, y uno se siente un poco también a veces desconectado. Vamos, quien no haya sabido, ¿verdad?, o quien no haya visto, oiga, la Organización de las Naciones Unidas destaca que las empresas pequeñas son la espina dorsal de la mayor parte de las economías del mundo. Eso así. Es decir, eso significa que en todos los países tú tienes que tener un componente de productividad local, innovador, y tiene que tener fomento y apoyo en todos los ámbitos. Y aquí, desafortunadamente, una de las cosas que nosotros hemos visto también en la cobertura periodística a lo largo del tiempo es que se parece demonizar la actividad empresarial. Se le marca con epítetos a quien tiene éxito. Y es como una contradicción, ¿no? Quien haya visto el fenómeno de Bad Bunny o Ricky Martin o el Gatañón en su momento, ¿no? Bueno, uno dirá, y sin hablar, ¿verdad?, del indoor y todo lo demás en el deporte, uno dirá, bueno, todos estos son fenómenos prácticamente empresariales si lo pensáramos. Son unas marcas, son marcas, porque al fin y al cabo han desarrollado con este talento espectacular, ¿verdad?, que tienen una capacidad productiva y han desarrollado un producto que a la gente le apela, vamos, que así lo decía Yanisa, ¿verdad?, hace unos minutos. Sí. Yanix, discúlpenme. Pero miren, que es que por cada Ricky Martin o por cada Olga Tañón o por cada Bad Bunny, nosotros tenemos aquí médicos que son empresarios y que han hecho transformaciones impresionantes en el mundo de la ciencia. Y luego te volteas y lo ves en la farmacéutica, y luego te volteas y lo ves en la producción de ciertos alimentos.
Y esos deben ser tan famosos como todos los otros. Lo que pasa es que su producto es diferente. Sí, yendo en la línea que usted dice, lo que menciona la ONU también menciona en cuestión de dirigir a todos los comerciantes, sea a través de algo que tenga que ver con el ambiente y que sea algo ecológico, que algo que sea con la tierra, como la agricultura, que se fomenta que para los próximos 2030 toda esa visualización de antes no pensar en nuestro planeta ya tiene que estar implementado en parte de nuestro bolsillo, aparte de estar al lado, en nuestra manera de cómo negociar y cómo hacer negocios en Puerto Rico. Sí, lo que más sorprende del proceso y la razón por la cual a veces inquieta que se demonice tanto la actividad empresarial en Puerto Rico es que quien entiende cómo opera una empresa sabe que una empresa local reduce el riesgo de la volatilidad internacional. Me explico. Y voy a hacer aquí un ejemplo. Bueno, para mí, pues, si es controversial, lo lamento, pero lo voy a hacer. Cuando comienza la revolución de Internet y cuando comienza el comercio electrónico, se produjeron infinidad de modelos con la plataforma virtual, y uno de los efectos de esos modelos fue desplazar a lo que serían comercios, pequeños, empresas pequeñas. Pero aunque eso es cierto, también pasaron fenómenos similares en otros quehaceres. Y voy a dar un ejemplo que aquí yo creo que fue bastante importante. Hace ya algunos años se hizo famosa una librería que se llamaba Borders. Uh-huh. Borders llega a Puerto Rico, y cuando Borders llega, Borders estremece a toda una comunidad de libreros que había en Puerto Rico. Aquí había un número bien importante de librerías. Entonces llega Borders en esta sensación impresionante, los pasillos, la gente sentándose, el café, toda esta cosa espectacular, ¿verdad? Uh-huh. Vamos, ¿y quién no dudaría? Yo me disfruté mucho ir a Borders, no le voy a decir que no, pero también, hombre, que me disfrutó Norberto González hasta la saciedad, ¿no? Uh-huh. Y otras más. Entonces, Borders entra en problemas económicos y por una decisión de la matriz, Borders cierra operaciones. Claro, Borders se conflige con Barnes & Noble y con el boom que se produjo en Internet, con todo lo que eran los libros virtuales, y bueno, pues ahí contó sus días. Pero cuando Borders desapareció y se llevó con él, porque ya las había desplazado, infinidad de librerías que había en Puerto Rico. Borders sale, deja un espacio grandísimo, no me refiero al espacio de Plaza Las Américas, ¿verdad? También sí fue grandísimo, pero en ese momento, ¿qué sucedió? Se quedó aquí un vacío. Uh-huh. Y ese vacío, ¿qué hizo? Pues hubo que esperar a volver a recomponer todo un circuito de librerías en Puerto Rico que por fortuna, gracias a Dios, lo logramos, ¿verdad? Para aquellos que entienden que es un sector importante. Pero ese ejemplo lo podemos ver en cada una de las cosas. Oiga, pues si usted tiene empresas locales, usted puede hacer factible que esos giros internacionales puedan manejarse o torearse mejor. Y quizás esa es una de las razones por las cuales yo a veces siempre digo, y lo digo en casa, pero lo digo siempre en todos los lugares donde puedo, quien tiene el poder aquí fue y seguirá siendo el consumidor. Y yo digo esto porque si usted tiene $1 en su casa, usted tiene que aprender a utilizar ese dólar y a repartir el dólar. Si usted decide comprar huevos importados todas las semanas porque están en especial, pues no se queje cuando en 5 años comprar un huevo sea prohibitivo en Puerto Rico. Claro, no lo invertiste. No invertiste en lo local. Sin embargo, usted compra una docena de huevos o 30 huevos de una finca, ¿verdad? De gallinas ponedoras de Morovis o de otros lugares. Oiga, mi señor, usted está asegurando que alguien aquí va a tener gallinas ponedoras y va a tener huevos para lo que usted quiera, ¿verdad? Pero estoy haciendo este ejemplo porque lo mismo sucede con lo demás. Vamos a la tienda por departamentos y resulta que esta galleta de soda es extraordinaria. Que no voy a decir la marca por respeto, pero es una galleta que sabe muy rica. Pero lo más rico que él se va para muchas personas es el precio. Y yo a veces voy a las tiendas
a las grandes tiendas y veo que las personas están 2, 3 cajas porque están en especial. Pues mire, ¿sabe qué? Aquí hay 2 fabricantes de galletas de soda que se las juega a cualquiera, Rovira y Royal Borinquen. Oiga, pues a lo mejor si usted este mes, con el cheque del Seguro Social, compró la que vino de Colombia, pues el mes que viene compré una de Puerto Rico, una Rovira, una Royal Borinquen, vienen hasta de dieta, ¿verdad? Pero cuando usted toma esa decisión, cada vez que usted tome esa decisión, usted logra que una empresa permanezca aquí y que cuando llegue este momento como el de ahora, una pandemia que disloca los servicios, sí. Un huracán que dejó el puerto de Puerto Rico básicamente más de una semana cerrado, pues entonces usted no tendría por qué quedarse a expensas de fluctuaciones en los precios de esos alimentos, o no tendría que enfrentar la escasez. Recuerdo hace un año atrás, quizás un poco más, que nos parecía súper cómico, pero bueno, había una crisis porque no había salsa Alfredo, ¿no lo recuerdan? Sí. Bueno, pues era esta crisis, ¿no? De, oye, pero que no se consigue salsa Alfredo en ninguna parte. Y yo recuerdo que incluso hasta el periódico tuvo que escribir del tema. Pero bendito, si lo único que teníamos que hacer era meternos al Facebook, buscar una receta y hacerla. De hecho, que de paso, recetas dadas por unos buenos chefs de Puerto Rico. Exacto. Es decir, y miren, ya lo resolvió, es decir, con unos cuantos ingredientes lo resolvía. Ese tipo de decisiones son las que Puerto Rico tiene que tomar, porque los consumidores tienen que empezar a tomar adrede, conscientemente. Yo no estoy diciendo con esto que no se vaya a una cadena, al contrario, hay cadenas que fomentan los productos locales y hay cadenas que emplean y que tienen vínculos con empresarios locales, y eso es sumamente loable y hay que promoverlo. Lo importante es establecer un balance, y ese balance hace que las cosas puedan servir mejor o puedan ser mejor. Al fin y al cabo lo que queremos es una economía que crezca. Y ¿sabes qué? Que esta es otra cosa. Estoy hablando mucho. Está muy interesante. Estamos aquí aprendiendo mucho, definitivo. Y mire que nosotros no nos callamos, pero de verdad que está buenísimo. Pero hay otra cosa también que nosotros no acabamos quizás de conectar. Aquí todo el tiempo estamos hablando de que tenemos una población en pobreza y tenemos una población cada vez más desigual. Bueno, hay infinidad de literatura a nivel internacional, e incluso también son cosas que ha planteado la ONU. Donde hay muchas empresas, se acorta la tasa de pobreza. Donde hay muchas empresas, se acorta la desigualdad. Pero sin embargo, en Puerto Rico, según los datos de la Junta de Planificación, un informe que publicaron para el 2020, bueno, pues en Puerto Rico el 2% son empresarios. Usted se tira para América Latina y el 16% son empresarios. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que en América Latina haya simplemente un deseo de emprender y que aquí no lo haya. Es que con toda probabilidad aquí hay un deseo de emprender, pero no sabemos cómo hacerlo. O quizás no emprendemos porque son tantos los escollos que pensamos que es un dolor de cabeza. Y si aquellos que decidimos emprender le hicimos la vida imposible, que es lo que ha pasado aquí, de administración en administración, ¿verdad? Porque en parte es el gobierno y el marco institucional el que tiene que facilitar la actividad empresarial. Bueno, pues entonces no te tiene por qué extrañar, ¿no?, que haya un índice tan bajo de empresarismo. Y bueno, eso definitivamente. Por eso es que siempre, ¿verdad? Y parte de este espacio es, pues, tenemos que aprender a respaldar lo local, darle ese apoyo, porque es una inversión que estamos haciendo aquí para el desarrollo, ¿verdad?, y crecimiento de nuestra economía. El dinero y la producción, todo quede aquí. Así que se reciclan más los chavos. Definitivamente. Sencillo, ¿no? Definitivamente. Y de paso, es que cuando promueven la empresa que es pequeña, es que es una empresa local, es decir, tienes por obligación una combinación de ambas. Si promueves una empresa pequeña que venga de capital extranjero, bueno, pues enhorabuena, claro que sí, pero la realidad es que en la mayoría de las economías las empresas pequeñas
son en realidad también empresas locales. Correcto. Y el principal creador de empleos en Puerto Rico son las empresas de capital local. Así que no olviden nunca esa notita. Para muchos pensarán, no, que si las pymes no. Es que es el principal creador. Totalmente de acuerdo. Es la fuente. Pero más aún, si nosotros miramos el número de establecimientos que hay en Puerto Rico, según datos acumulados de la Junta de Planificación, prácticamente 8 de cada 10 establecimientos en Puerto Rico corresponden a una pyme. Uh-huh. Claro, podemos hacer las definiciones de lo que es una pyme. En realidad, nuestra gran mayoría son microempresas, ¿verdad? Según las definiciones establecidas. Y eso será tema para otro próximo, de verdad que queda emplazada para una segunda entrevista. Nosotros, ¿verdad? Ya estamos ya a ley de 4 minutitos, no sin antes deseamos, ¿verdad?, darte las gracias porque este recorrido histórico, esa es la marca, como yo digo, esa es la estructura de todo. Tenemos que aprender de la historia base. Y es el punto, ¿verdad? Es la génesis de todo para saber por qué y dónde estamos y hacia dónde queremos seguir. Muchas gracias, Joana Isabel. A ustedes, amigos, nosotros nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. Regresamos el día 23 de abril, si el Señor así lo permite, ya que pues entramos ya en lo que es la semana, ¿verdad? La Semana Mayor, Semana Santa. No vamos a estar en el programa el próximo sábado, pero a ustedes les invitamos a que nos escriban a brújulaempresarial46@gmail.com. También que nos sigan en nuestras redes sociales. Bajo Brújula Empresarial o bajo Instagram. Yo sí me voy a despedir hasta la próxima semana, deseándoles a todos, por favor, que esta Semana Mayor, que la pasen en tranquilidad. Todavía tenemos, ¿verdad? Está bastante alto lo del COVID, vamos a tener prudencia. Recuerden que esto es un compromiso de todos. María del Mar, ¿algo que tengas que decir antes de irnos? Sí, que agradeciendo a Joana Isabel por habernos acompañado esta tarde. Agradecida y el mayor de los éxitos. Gracias. Y esta semana, ¿verdad? Reflexionar que cuando caminas con Dios, su sombra es a la vez la luz que te guía en el presente y en el futuro. Así que mucha paz para todos. Sí, y que cada negocio se prospere y sea bendecido y sepa y recuerde que no estás solo, que cuentas con nosotros y gracias por estar aquí. Joana Isabel. Así que nada, agradecemos a todos su sintonía y gracias a nuestros auspiciadores, Educational Computer Center, NDN Strategies. Nos vemos la próximo 23 sábado a las 5, así que ya sus sábados no son iguales. Les deseamos a todos un bello fin de semana. Muchas gracias, Joana Isabel, y hasta luego. Recuerda, tienes una cita todos los sábados de 5 a 6 de la tarde con nosotros. Brújula Empresarial, solo en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.